ahora nos trasladamos a la sala María Elena Moyano, comisión investigadora de las irregularidades en el proceso de elaboración, edición, revisión, reproducción, adquisición y distribución de materiales educativos de la educación básica en las gestiones de los ministerios de educación. Vamos a escuchar lo que sucede ahí. Hace uso de la palabra el legislador Velázquez Quisqueña. Escuchemos. De oportunidades, el proceso ha ido avanzando en legislación positiva, qué sé yo, pero en qué momento, o cuál es su impresión, mejor dicho, ¿no? De repente no se lo hago como pregunta, no le digo que si esto lo han hecho de mala fe, sino digo, ¿en qué momento varía el enfoque integral que ustedes tenían, que ya lo habían validado, instituciones, en qué momento varía y genera esta nueva discusión? A ver, sí. Ya, una de las debilidades justamente de una política tan sensible como es la educación sexual ha sido la sostenibilidad, ¿no? Entonces, en el Ministerio de Educación desde 1984, ¿no?, existe el Programa Nacional de Población, justamente a raíz de los compromisos en las conferencias de población y desarrollo, ¿no?, que posteriormente se dan en Cairo, ¿no?, con un plan de acción y qué sé yo, y que van generando indicadores de cuáles son las temáticas que deben priorizarse justamente para que las personas ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos en condiciones de igualdad, en condiciones de respeto, en condiciones de información, ¿no? El derecho a la información es parte del derecho a la educación, ¿no? Entonces, en ese contexto es que nosotros hemos diseñado. Entonces, como le digo, la gran debilidad ha sido que no ha habido una sostenibilidad. ¿Y qué pasó en el periodo donde nosotros estuvimos? Había una instancia que era responsable de justamente verificar, orientar al sistema educativo qué hacer en temas de sexualidad, y por eso se hicieron lineamientos, que acá mi colega dice que no son políticas, pero tenían una directiva y era el único documento que orientaba a todo el sistema educativo de qué hacer, qué contenidos desarrollar, porque por eso se le puso a insistencia del viceministro de que se establecieran contenidos pedagógicos, porque no solo había que dar las orientaciones, sino dar las indicaciones de cómo se debería trabajar en las escuelas. Entonces, cuando ustedes revisan los materiales, nosotros hemos hecho matrices transversales. Como bien lo dijo el viceministro, también estos contenidos no son arbitrarios, están referidos al diseño curricular, a las áreas del diseño curricular, a los temas transversales. Es decir, están articulados a toda la política de formación que desarrolla el Ministerio de Educación. Y entonces, si ustedes revisan, es que a veces se revisan los materiales de manera aislada. Nosotros hemos hecho materiales para inicial, primaria y secundaria. Y en esos materiales hay ejes transversales que los ha señalado María Teresa, ¿no? Uno de los ejes es el desarrollo de la afectividad, el desarrollo de la autonomía, el logro de la identidad. La congresista hablaba de la afirmación de la identidad, ¿no? Hay procesos del desarrollo ético-moral también. Entonces, todo eso transversaliza la malla curricular que se construyó dentro de todos los materiales educativos. Yo más bien, en la intención de dar respuesta a la pregunta del congresista Javier Velázquez, diría de que no ha habido ningún proceso, o sea, no ha habido algo así que se tenga pensado y empezamos de esto y poco a poco llegamos a lo último, ¿no? Porque a mí me parece, y yo estoy también de acuerdo, ya lo dijo la ministra, ¿no? O sea, yo creo que cualquier educador en sexualidad que es diferente a ser sexólogo, ¿no? Cuadra muy bien la diferencia. Yo jamás en mi vida, por ejemplo, yo recomendaría ese link, ¿no? Ni loco que estuviera. Yo, además, yo soy católico, ¿no? Por ahí ha habido de repente, no sé, un error humano, no sé si adrede, como le estaban preguntando, si por ahí es un boicot o algo por el estilo, pero yo les aseguro que una persona que ha sido... No hay universidad que te forme en educador en sexualidad, uno se va formando en los tiempos, en los espacios y en los encuentros que tiene en su familia, ubicándose con su esposa, sus hijos, ¿no? Creo que eso es lo que me ha pasado a mí.
Pero cualquier educador en sexualidad, pues, Dios mío, ¿no? O sea, no creo que podría haber cometido esa burrada, ¿no? Por decir algo, ¿no? O sea, se le ha escapado ese link para alumnos de quinto o sexto año de primaria, me parece que no es nada. Yo lo dijo la ministra, entonces se supone que se tendrá que tomar las medidas correctivas del caso, ¿no? Voy a lo que anteriormente comentaba María Teresa. Nosotros en nuestro tiempo nos hemos cuidado mucho, ¿no? O sea, entendemos que desde el año 1984, para vuestros conocimientos, y más antes todavía, en educación cívica, ya se tocaban contenidos ya relacionados con lo que viene a ser la sexualidad y su ejercicio, ¿no es cierto? Pero desde una perspectiva diferente a la de ahora, ¿no? En ese tiempo hablábamos de salud sexual y reproductiva, demografía y otras cosas, ¿no? Más una perspectiva netamente biológica, ¿no? Pero ahora ya vamos avanzando, también así como hay la globalización a nivel económico, también hay globalización desde otras perspectivas, otros ámbitos, y los requerimientos coyunturales, ¿no? Por ejemplo, preguntaban, y en ese sentido quiero hacer otra precisión también. Desde el año 1992 hasta la actualidad, ¿no? Los índices relacionados con lo que viene a ser el embarazo en la adolescencia, ¿no? El índice siguen siendo los mismos, ¿no? Se ha conservado los índices hasta el año 2015, ¿no? Claro, tampoco yo no voy a decir porque sucedió eso, porque sacaron a la DITOE del Ministerio de Educación, no, sino hay aspectos de repente muy coyunturales. También la información, la prevención está dando resultados hasta ese tiempo, pero después, ¿no es cierto? Hemos subido, no en términos de repente significativos estadísticamente hablando, pero sí son preocupantes en términos de frecuencia, ¿no? Estamos nosotros ahora andando por una iniciación coital a más temprana edad, y peor aún, en algunos lugares de nuestro país, que está mucho más temprana aún, esta iniciación sexual coital. Los embarazos adolescentes ya no están en 13%, sino están en 15, en 16, en 29 están en algunas zonas del oriente, ¿no? Entonces, eso sí es materia de preocupación, yo creo, para nosotros estar siempre en una perspectiva de implementar una educación sexual, pero una educación sexual que justamente, ¿no?, vaya en la perspectiva formativa, informativa y preventiva, y eso lo hacemos a través de la implementación del enfoque constructivista, que es diferente a establecer la construcción. O sea, el enfoque constructivista tiene sus bases en los paradigmas de Piaget, Vygotsky y otros referentes no históricos que han hablado de lo que es, cómo se va desarrollando, ¿cierto?, la persona, el cuerpo, los afectos, la moral principalmente, ¿no? O sea, nosotros debemos de educar a nuestros hijos para que ejerciten una sexualidad que sea justa en esa medida, ¿no? Entendiendo que los derechos nuestros van a este lugar donde se inician los derechos de los demás. Hay que respetar al prójimo, ¿no? Hay que respetar a la pareja para que no susciten los hechos que se están suscitando en la actualidad, ¿no? Los niveles de feminicidio, ¿no?, que asustan, ¿no? 58 hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Cosa que no se daba antes, ¿no es cierto? Por eso yo sí siempre soy creyente de que hay que implementar la educación sexual, pero desde esa perspectiva, ¿no? Ir en la línea orientadora de que debe ser formativa, informativa y preventiva. Con eso sí vamos a poder cambiar, no mañana, pero de acá a 20 años sí. Coincidimos con su opinión. Muchas gracias, señora Presidenta. La educación sexual integral es complementaria a la familia, a la educación de la familia. No puede ser que solamente se direccione a el Ministerio de Educación y que asuma una responsabilidad, porque tiene que haber una complementariedad. La pregunta es, ustedes dijeron que se habían quedado en la fase de validación. ¿Terminaron la fase de validación o se quedaron en el proceso? La siguiente pregunta es, ¿entregaron ustedes un informe, elevaron un informe de este proceso de validación? Y cuando usted dice que concluyó esta dirección en el 2013, ¿hubo un cambio de denominación para continuar con esta implementación o quedó hasta ahí? Nosotros sí terminamos nuestro proceso de validación, el cual justamente termina en la publicación de esa guía,
que ya recoge los aportes de los padres y las madres, y también, como dijimos hace un momento, creamos un material adicional que se llama Conversando con nuestros hijas e hijas sobre sexualidad. Y si ustedes lo ven, esas preguntas los hicieron los padres en los talleres, ¿no? Y a nosotros nos interesaba mucho que los padres lo puedan ver colgado y que sus preguntas habían funcionado. Entonces sí lo terminamos de esa forma, ¿no? Ahora, en relación a que usted dice el cambio de la dirección, a ver, en noviembre de 2013 yo termino y se encarga la dirección de tutoría, porque todavía estaba vigente, el ROF todavía estaba, lo tenía ahí, a la Dirección de Educación Básica Regular, ¿no? Pero ya desde ese proceso, como ya iba a salir el nuevo ROF, ¿no? Que ya se estaba preparando, pero que se aprueba en la época desde Saavedra, pero ya se iba preparando el cierre de la dirección. Entonces los especialistas ya comenzaron a ser pasados a diversas direcciones, otros terminaron sus contratos. Fue una época ya de cerrar, de ver archivos, o sea, cosas como esas, ¿no? O sea, eso fue lo que sucedió hasta el momento que ya el nuevo ROF sale y ya no existe la dirección de tutoría, pero todas las funciones se le encargan a la Dirección de Educación Básica Regular con una resolución ministerial. Siguiente pregunta. En la mencionada guía de marzo del 2013, en su página 31, acerca de los llamados derechos sexuales y derechos reproductivos, señala que las personas deben disfrutar de una vida sexual satisfactoria, libre y placentera, sin riesgos, no necesariamente orientada a la reproducción. La pregunta: ¿cualquier práctica de naturaleza sexual lleva a cabo con preocupación y responsabilidad es una forma de tener una vida sexual satisfactoria, libre y placentera? La pregunta que me hace usted, ¿cuál es? ¿Estás más atenta en las disculpas? ¿Estás más atenta en un poco en lo que me decía, cómo es larguilla? En la introducción. Sí, la pregunta es: ¿cualquier práctica de naturaleza sexual llevada a cabo con precaución y responsabilidad es una forma de tener una vida sexual satisfactoria, libre y placentera? A ver, esa parte debe estar dentro de un contexto. Seguramente hay una página, porque como ha sido extraído, claro, lo que nosotros sabemos poco en la docencia, en la educación y en el trabajo que hemos hecho durante muchos años, que una palabra cuando saca sí se descontextualiza. Entonces yo no sé qué ha habido más antes. Estoy casi segura, si pudiéramos ver el libro, ahorita no lo tengo, qué cosa hubo antes, porque eso parece como una especie de conclusión de algo que se dijo antes, pero con temor a poder equivocarme, pero puedo de repente lanzar alguna respuesta a lo que usted me dice. De repente también pueden precisar más. La idea del material de la propuesta de la guía de docentes en todo momento iba a un objetivo: cómo lograr que los estudiantes que de repente antes de la edad que corresponde, obviamente estamos hablando de una edad, porque eso siempre también lo dijimos, o sea, digamos, para poder asumir responsabilidades o las consecuencias, digamos, de lo que implica una vida sexual, muchos adolescentes tenían embarazos tempranos. Entonces, la consecuencia tenía diversos resultados. Chicas que salían del colegio, chicas que de repente asumían otras decisiones, ¿no? Entonces, seguramente nosotros con esa frase, lo que hemos querido destacar es que si se sabe prevenir, si te sabes anticipar, suponiendo que ya tienes una vida sexual, porque lamentablemente pues nosotros a veces no podemos, nadie está detrás de los adolescentes y no se sabe a veces en qué momento quizá podrían tener alguna acción diferente. Entonces, me imagino que está relacionado a eso, pero en la idea de que si tú conoces tu cuerpo, si tú sabes cómo prevenir, si no tomas decisiones precipitadas, entonces vas a poder también ser más feliz y no tener pues embarazos que alteran tu vida, cambian tu vida. Incluso hay partes, y no está ahí seguramente, no sé, donde hablábamos del plan de vida, el proyecto de vida, que era una forma de prevenir embarazos. Cuando las chicas y los chicos tienen un proyecto de vida, se preocupan en no hacer algo que afecte ese plan de vida. Entonces,
tenía que ver con todo eso, me imagino, ¿no? Pero en la página 31 me dice, yo lo voy a leer, y si usted desea, como han dicho, no sé, me dice el mecanismo, yo puedo también mandarle una respuesta, si desea, ¿no? Si es posible. Le vamos a alcanzar las preguntas a cada uno de ustedes para que ustedes con el tiempo y el espacio necesario puedan, muchas gracias. Si algo no lo han completado aquí oralmente, lo puedan realizarlo por escrito. ¿Puede precisar desde cuándo la Dirección de Educación Básica Regular asumió las funciones de DITOE? Existe una resolución ministerial que el 2015, si no me equivoco, le encarga a la Dirección de Educación Básica Regular las funciones de la DITOE, salvo una función que fue la función de la convivencia. ¿Qué más? La convivencia y la prevención del acoso entre estudiantes y todas formas de maltrato a estudiantes, que lo asume la DGC, que es la Dirección DGDI en su momento, Dirección General de Desarrollo de Instituciones Educativas, y que luego cambia a Dirección General de Calidad Escolar, ¿ya? Y ellos son los que ahorita tienen una función de la DITOE en su momento, que es el CICB. Ya, nosotros también trabajamos el CICB, por ejemplo, ¿no? Pero no como CICB, perdón, sino lo trabajamos como todo el aspecto de denuncias para prevenir el acoso. Entonces, esa es la única función que pasa a una dirección y hasta ahorita está vigente en esa dirección. Y las demás a la EBR, el 2015. Es una directiva que establece el cuadro de transferencia de las unidades y órganos del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces se establecen las equivalencias y las funciones de la Dirección de Tutoría se integran a la Dirección de Educación Básica Regular. Creo que es la 073 del 2015. Sí, porque justo quería esa precisión, porque preguntábamos a las anteriores funcionarias y decían que todo lo que tiene que ver con educación sexual integral estaba relacionado con DITOE y que ellos no tenían ningún vínculo, ninguna coordinación al respecto. Ustedes están diciendo que hasta el 2013 tuvieron la responsabilidad, entregaron los cargos y fue transferido a través de la resolución que usted está mencionando a la educación básica regular para solicitar la información. La pregunta en relación a ello, para que puedan completar, disculpe, dice, ¿fue la Dirección Básica Regular la encargada de aplicar la guía de ESI para docentes del 2013? ¿O quién fue la encargada? No, esa guía quedó ya no se utilizó para la formación y capacitación. La tutoría se asumió en los diferentes niveles de la educación básica regular. Habían especialistas que se encargaban de las acciones de tutoría que incluía la educación sexual integral. O sea, la guía que ustedes concluyeron no fue aplicada ni utilizada. No. Y eso fue asumido por la Dirección de Educación Básica Regular en sus diferentes niveles. Sí. O sea, se elaboraron nuevos materiales. De ese periodo hay otros materiales de tutoría y orientación educativa. A ver, sí. Aclaro. O sea, esa guía específica, el 2013, cuando nosotros terminamos, ahí queda. Las funciones son las que pasan. Si bien es cierto, en las funciones se precisa que debe hacerse la educación integral en la EBR, ya se trabajan, como dijo ahorita Consuelo, otros temas y se hacen otras cosas, pero ese tema específico no, ya no fue más. Ahí quedó, es la verdad. Perdón, es que no era ya el equipo de tutoría, no lo pasaron a otro equipo, que no teníamos relación nosotros con ese equipo, era otra dirección, es más, no sé. Lo que pasa que las funciones de convivencia que se transmitieron primero a la Dirección de Desarrollo de las Instituciones Educativas ya no pertenecían a la gestión pedagógica, sino a la gestión institucional. Al Viceministerio de Gestión Institucional, o sea. Desconozco.
No, o sea, ya cuando ya lo pasaron, ya yo no tenía acceso, yo no pertenezco ni siquiera a ese viceministerio, y usted no hay problema. Cuando para el señor Ollarse, cuando concluyó la dirección de DITOE, ¿regresó en algún momento a trabajar en educación sexual integral o bueno, ya no lo llamaron, participó o no participó? Yo tengo un caso particular, ¿no? Porque a mí me derivaron, así es en el caso de los nombrados, ¿no? Nos preguntan y si estamos a gusto nos pasan a una dirección general, ¿cierto? ¿No? Entonces nos pasaron a la Dirección General de Educación Básica Regular, pero ahí en el interín de la acogida y bueno, empezar a trabajar por un equipo, resulta que yo salgo elegido como secretario de Defensa del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Ministerio de Educación, y entonces ahora me estoy dedicando a tiempo completo y dedicación exclusiva porque por mandato, ¿no es cierto?, constitucional y tengo licencia sindical ya, a pedido del 100%, ¿no? No, al contrario, no, yo no vengo acá como secretario, sino vengo como miembro del equipo técnico, tan igual como ustedes me han invitado, pero soy ahorita en estos momentos el secretario de organización del Sindicato de Trabajadores Administrativos. Bueno, como ya han sido escuchado las ventajas y han traído sus problemas, yo creo que ustedes están enterados, ¿no? Si es en materia de repente en una próxima reunión, ojalá que me inviten, pues. Le damos la palabra a la congresista Tamara Arimborgo. Presidenta, no sé si ya respondieron ese interrogante, en todo caso igual quisiera plantearlo. Ya que la DITOE elaboraron la propuesta para la formación de docentes en educación sexual integral el 2013 y ellos señalaban que tenían recursos bastante limitados, tanto así que si prepararon guías, no sé si escuché bien, 700 guías, que podría... Una vez, claro, y la segunda ya fue 4.000. En la edición de marzo son 4.700 y pico, ¿no? 70 y pico, creo, 78. Sí, eso fue todo. Ya, y quisiera saber, ya que ellos hicieron la diferencia entre profesores de educación básica regular con los profesores de tutoría. Entonces estamos hablando de que eran profesores que recibían un sueldo adicional por dar las clases de tutoría, 1, 2, 2, de cuántos maestros estamos hablando, y 3, cuando preguntamos al viceministro Vegas respecto a poder hacerlo gradual, ¿por qué no se hizo gradual para cómo se va a enseñar en inicial, cómo se va a enseñar en primaria, cómo se va a enseñar en secundaria? ¿Por qué usaron una guía estándar? ¿A qué obedecía usar una guía generalizada? Ya, es lo que entendí. A ver, ya, la primera pregunta, si el docente recibía algún tipo de remuneración por esa tarea, ¿me pregunta? Si no me pregunto eso, no, ninguna. Ni siquiera por su labor como tutor, o sea, los profesores que realmente usted sabe, en las escuelas hay docentes con mucho compromiso, que usan horas adicionales de su trabajo, no se les compensaba, ¿no? Entonces, eso no. Incluso cuando ellos se capacitaban, no solo en este tema, sino en todos los temas que hacíamos como DITOE, ¿no? Se quedaban en un tiempo personal que ellos decidían, porque querían aprender. En relación a la otra pregunta de por qué razón utilizamos una guía estándar, justamente le explicábamos aquí hace un momento que la limitación económicas y que también eran de personal, por ejemplo el equipo que trabajaba el tema de educación sexual era un equipo de 4 y en unos momentos 6 personas, porque la dirección podía tener más personas, pero teníamos otras funciones más y trabajábamos diversos temas, ¿no? Entonces se comenzó con una propuesta enfatizando más el nivel secundaria. ¿Por qué? Porque en esas edades se presentan justamente los problemas digamos asociados a la sexualidad, como es el tema del embarazo, por ejemplo, ¿no?
¿no? Y otros temas más. Entonces, por eso se comenzó pensando en una guía dirigido a docentes, pero no se dejó de todas maneras de pensar la necesidad de recoger los aportes de sus padres, los padres y madres de familia, y también de docentes de otros niveles, así como directivos. Y no hubo más tiempo para poder implementarla, porque la otra pregunta que me han hecho, y creo que sí la escuchó, es que nosotros terminamos el proceso de validación, porque comenzamos el 2010, duró 2 años, el 2013 la publicamos, la que ustedes ven, sigue como propuesta, porque ni siquiera era algo establecido, es una propuesta que todavía podía recibir aportes y ser cambiada y mejorada, y ahí nos quedamos. No. Ya no se trabajó más tampoco ese tema, ahí desapareció, sí. También podríamos decir, congresista, de que hicimos una guía general porque estábamos trabajando, justamente preparando las condiciones del docente para asumir diversos temas sobre la sexualidad, ¿no? Entonces está dirigida al docente, ¿no? Al docente, y por eso se trabajó con docentes de primaria y secundaria, ¿no? Sí. La última pregunta. Durante la gestión de DITOE del 7 al 2013, ¿ustedes tuvieron un grado de coordinación con educación básica regular? ¿Coordinaban algunos aspectos, algunos contenidos? ¿Los involucraban para los temas transversales en los textos? Lo que puedo decir ahorita es que para la elaboración de los lineamientos de educación sexual integral del 2008, coordinamos con la educación básica regular, incluso en el material, si ustedes lo ven, ahí están los nombres de los especialistas de EBR que participaron de esa época, que en ese momento no estaba la directora Flor Pablo, ¿no? Que antes estuvo. Entonces, eso fue 2008. El año para la elaboración de una guía de educación sexual integral para inicial, que también era para los profesores para que trabajen con sus papás y mamás, no con los niñitos, sino con papás y mamás, porque ahí se quería trabajar todo el tema del apego, la seguridad del niño, la afectividad, aspectos básicos para que una persona sea segura y pueda luego tener una buena relación personal. Eso también lo coordinamos con las especialistas de educación inicial en la EBR. Esa fue en la época de la profesora Patricia Andrade, que ella misma me dijo con quién tenía que coordinar, y fue un trabajo coordinado. Hasta ahí yo llegué, hasta ahí. Entonces, lineamientos de educación sexual integral se trabajó conjuntamente con la EBR. ¿Por qué? Porque se hicieron propuestas de contenidos pedagógicos y que tenían que estar articulados con el currículo. Por eso es que ellos eran su especialidad. Y lo de inicial. Y ahí fue todo hasta lo que yo puedo dar cuenta, porque ya me fui, en noviembre de 2013. Solo para precisar, sí, a veces los nombres, las fechas se nos confunden todavía, ¿no? Porque estamos hablando de años anteriores. La coordinación existió con inicial, pero fue con la directora Emma Aguirre, ¿no? No fue la viceministra Patricia Andrade, porque no estaba en el Ministerio de Educación. Sí, precisar por favor, para que están grabando, ha habido una imprecisión de mi parte, la memoria no tenía la precisión. Sí, fue en esa época, fue en la época de la gestión del viceministro y del Bechler, con el cual se trabajó estos lineamientos de educación sexual integral, y con el cual también el año 2017, cuando él estuvo, quería volver a trabajar esos temas desde otra vez la DITOE, ¿no? Que ya no se pudo tampoco hacer. Sí. Bueno, le agradecemos a la funcionaria María Ramos Flores, a la funcionaria Socorro Carrasco Gutiérrez y Gilberto Yarse por su participación y por las luces para aclarar dónde están los puntos débiles, qué podemos hacer para mejorar los contenidos curriculares de nuestros alumnos. Yo les agradezco a ustedes por las preguntas y por tener la apertura de darnos los detalles que nos van a servir de elementos para el informe final. Asimismo, también le vamos a hacer llegar las preguntas, el cuestionario de preguntas, para que ustedes nos puedan responder y puedan detallar algunos datos importantes que nos van a servir para el informe. Muchas gracias. Si no hay mayor participación, tiene la palabra la congresista Tamara Limborgo, la última participación.
Presidenta, quisiera saber si se ha considerado en el plan de trabajo también la presencia de el Consejo Nacional de Educación, entendiendo que muchos de estos señores están por largos años, Presidenta, ocupando este órgano consultivo y con la prerrogativa de ser reelectos. Entonces no sé hasta dónde también habría responsabilidad en la gente que ocupa este espacio, que dicho sea de paso, no sé, algunos de ellos cuál es el mérito, ¿no? Muchos de ellos, cuál es el mérito. Entonces tal vez, Presidenta, solamente para dejar como una sugerencia, si es que se podría considerar eso. Agradecemos la participación de la congresista Tamara Arimborgo. Vamos a considerar su pedido y levantamos la sesión siendo las 7:44 de la noche. Muchas gracias por todo. Muy bien, amigos, y de esta manera termina la sesión de la Comisión Investigadora de las Irregularidades en el proceso de elaboración, edición, revisión, reproducción y adquisición y además distribución de materiales educativos, y que por supuesto ha merecido una amplia polémica en varios sectores en nuestro país, básicamente a través de los medios de comunicación. Son las 7:45. Vamos a una pausa promocional y vamos a regresar con mucho más. Esto es Congreso Televisión. No se muevan, amigos, regresamos.